que se le habla, con esas personas que se le abren el corazón al Señor, que aceptan a Dios en su corazón, cómo Dios te ministra también a través de la vida de ellos, porque capaz o pasaste por esas situaciones y el Señor aún así te está haciendo aún memoria de lo que el Señor te guardó, de lo que el Señor te libró, de lo que el Señor siempre estuvo allí, y para mí es cada evangelismo como que es un nuevo nivel como de aprendizaje más. En esta oportunidad inclusive me sentí mucho más descontracturado, mucho más relajado, era mucho más específico al momento de hacer la pregunta, y la verdad que sentí una alegría en mi corazón cuando cada uno abría allí su corazón al Señor y lo aceptaba. En realidad era wow, qué increíble lo que está haciendo Dios y lo que va a empezar a hacer Dios en estas personas. ¿Cómo te fue a vos? Qué lindo, ¿no? Bueno, a mí me pasó que, todas las personas con las que nos encontramos, en realidad lo que pasaba no es que no se acercaban a Dios porque no quisieran o porque era como que no entendían o no conocían bien de qué se trataba. Creo que hay mucho de eso en la gente que está lejos de Dios. Si bien todos alguna vez escuchamos, pero estas personas era como que, nos hacían preguntas o en realidad estaban dispuestas a escuchar, y fue una muy buena oportunidad de poder presentarles lo que es el Evangelio, lejos de lo que es la visión quizás religiosa o lo que a veces las personas piensan que es ir a la iglesia, o creo que a todos nos pasó, ¿no? Y como también bajar a tierra nosotros, porque si nos quedamos, justo ayer tuvimos una reunión con la pastora y estuvimos hablando de lo que es la visión de los grupos amigos, que la idea es no quedarnos en nuestro grupo cerrado de 4 o 5 personas que ya son cristianas, sino justamente la visión es esa, salir, evangelizar, invitar, y todas estas personas que qué lindo, ¿no? Tener la oportunidad de, así como lo hicieron con nosotros en otro momento, poder llevarlo y no quedarnos en la comodidad. Porque cuesta, ¿no? A veces salir, y si sos medio tímido, a mí me pasa que, claro, digo, ¿cómo arranco la conversación? Pero la encuesta que hacemos, en realidad nos acercamos de una manera bastante creativa, ¿no? Es como una encuesta, es como que ya empezás a hablar y ahí da pie y la gente le gusta hablar. Y la verdad aprendés un montón. Es hermoso conocer a la gente, hablar, te encontrás con cada situación, con cada historia, que está muy bueno, la verdad. Y ahí se nota la mano de Dios, porque estamos haciendo lo que Él nos mandó, y siempre hay bendición cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Sin duda, y el respaldo de lo que hay de parte de Dios, y esto te lo digo específicamente porque a nosotros nos tocó, Fer, un día ir hacia la parte de la Ciudad Vieja, ya era tarde, la verdad, mira que habían zonas bastante complicadas, ¿no? El compañero que andaba conmigo, porque justo andábamos de casualidad de 2 también, porque una vez andamos de 3, pero justamente mi compañero me decía, no, nos pueden robar, no pueden hacer esto, que lo otro, y yo sentía que él tenía el temor, yo veía que él tenía temor, y yo le decía, mira, el que está con nosotros es más fuerte que cada uno de los que están acá, que quieran intentar hacerle algo a sus hijos, porque tienes que entender que no estás haciendo cualquier tarea. Y le hablaba a él y le decía, mira que estás haciendo una tarea que Dios te mandó a hacer. Y si Él te envió a hacer eso, es porque Él está contigo y Él está acá con nosotros. Y la verdad que, mira, yo vengo de la posibilidad de Venezuela y de estar también en barrios bastante complicados. Y es fácil de identificar a estas personas que entienden, que vos entiendes y que ya por características ya entiendes de que anda en malos pasos, ¿viste? Uh-huh. Y cuando estaba allí de noche nos tocó ir cerca de un refugio y estaba todo oscuro y yo veía a este tipo de personas con este tipo de características, pero yo cargaba la Biblia, Fer, y yo veía el poder que había en esa Biblia, porque ellos miraban hacia la Biblia, porque yo la cargaba en la mano, ¿no? Y ya sabían lo que había allí. Allí había alguien que estaba predicando, allí había alguien que estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando a hacer, y esa gente desviaba la mirada, y a muchos de ellos inclusive le predicamos la palabra, le hablamos de Dios, y estábamos allí, yo con mi compañero mano a mano con ellos, predicándoles y llevándole el mensaje de salvación. Qué lindo, ¿no? Se me viene a la mente el versículo que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y es realmente así, porque es un mensaje que tenemos que animarnos a hacerlo. Yo, estoy en ese proceso de llevarlo quizás a los lugares donde estamos todos los días. El trabajo no es solo una actividad. Y a veces no es tan fácil cuando uno está aprendiendo en el camino del Señor. Se presentan dificultades. Justo íbamos a hablar de un autor que atravesó todas estas situaciones por causa del Evangelio.
Pero bueno, saber que Dios está con nosotros y que es algo, como vos decís, que Él nos mandó a hacer. Y qué lindo que esta iglesia en la que estamos, que es un ministerio fuerte, un ministerio activo, que no deje de lado. Y justamente cuando conversabas ahora de que, bueno, de que también prediquemos también en nuestros lugares de trabajo, esa misma semana también se reintegró. Nosotros, allí mismo en la empresa donde estamos, hay una empresa tercerizada que tenemos y se reintegró uno de los chicos que básicamente el año pasado estuvo de licencia médica porque intentó suicidarse. Wow. Y justamente se reintegró ahí, pude fuerte. conversar con él, pude hablar con él, pude darle mensaje de aliento, y la verdad que he visto en este tiempo, en estas 2-3 semanas que he estado con él allí, coincidiendo de a poco en el área, he visto cómo también ha venido encarando y ha venido saliendo un poco de esa situación, ¿no? Y bueno, ahí va, por algo Dios le permitió que volviera y que reciba el mensaje, ¿no? Porque cuántas personas no llegan a tener esta instancia y lamentablemente, bueno, Uruguay es un país que tiene mucho suicidio, pero bueno, aún hay esperanza, aún hay personas que están ahí y que no sabemos, ¿viste? Hasta cuándo están con nosotros. Es muy fuerte, pero bueno, audiencia, hoy, ya que venimos hablando de evangelismo, de la palabra de Dios, y tenemos un autor que hemos estado estudiándolo en la iglesia, en las reuniones de líderes, que es Watchman Nee. Es un personaje muy importante que nació en el 1900 en Guangdong. ¿Dónde es esto, Jesús? Ayúdame. Esto es China. Es China. Y bueno, es una persona que fue arrestado por causa del evangelio y murió en la cárcel. O sea, es una locura. Estuvimos leyendo la historia de Watchman Nee y realmente, bueno, él en sí nació en el seno de una familia cristiana, pero no tenía una relación personal con Jesús, como pasa con muchas personas que conocen, pero claro, en realidad, como estamos hablando de algo que es totalmente espiritual, es una experiencia espiritual, ¿no? Dios no se da a conocer quizás por la tradición o por conocimiento, ¿no? Intelectual. Entonces Watchman Nee nació después de una oración contestada a su madre que no tenía hijos varones, entonces le pidió a Dios un hijo varón y que si eso pasaba, que lo iba a consagrar al servicio a Dios. Entonces ahí Watchman Nee, creo que alrededor de los 17 años, se convierte al evangelio y le predicaba a los compañeros de universidad. No se convertía a nadie, se burlaban de él, hasta que se encuentra con alguien que le da un consejo y le dice que tenía que básicamente como borrar todo pecado oculto, todo aquello que él sabía que delante de Dios lo separaba de su presencia o de su Espíritu Santo. Algo así, el consejo que le dio esta misionera británica, que está acá el nombre, Margaret Barber. Entonces él, bueno, después de un quebrantamiento con Dios, tiene una experiencia exitosa que se llegan a convertir todos los compañeros de facultad, en menos uno, pero eran como 60 personas que incluso empezaron a servir a Dios. Entonces de ahí, bueno, él escribe libros. En realidad escribió uno que se divide en 3 tomos y el resto de los libros, que están todos muy interesantes, uno de ellos es La liberación del espíritu, son recopilaciones de sus prédicas. Y bueno, él justamente habla de la vida espiritual, habla de el carácter del obrero de Dios, habla de que el hombre debe ser quebrantado para ser usado por Dios. Él como que es muy, muy rico, digamos, el material que tiene Watchman Nee, que bueno, básicamente es lo que habla el apóstol Pablo en las cartas. Pero bueno, Jesús, ¿has tenido la experiencia de leer algo de Watchman Nee? No he leído absolutamente nada, te voy a ser sincero. Igual hemos escuchado, ¿no? En la iglesia se están dando los martes, como decíamos, enseñanzas que hablan justamente de esto, de en realidad tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo, y que para que Dios nos pueda usar tiene que ser quebrantado todo aquello que impide que Dios nos use, porque Dios opera a través del espíritu, y el hombre en realidad natural, el hombre que no conoce a Dios, en realidad su espíritu está muerto. Entonces, una vez que somos vivificados por Dios, ahí podemos, nuestro espíritu
cobra vida y es usado por Dios. Entonces, bueno, me impactó mucho la historia de este hombre. Él cuando se da cuenta que Dios es real y que Jesús lo está llamando, se da cuenta de que tiene que renunciar a muchas cosas para servir a Dios, pero bueno, finalmente toma la decisión y termina siendo un hombre muy influyente en lo que es el ministerio. Llegó a plantar aproximadamente 700 iglesias en todo el país oriental, superando los 70.000 congregantes al momento de su arresto en 1952. Porque claro, todo esto estaba pasando bajo el régimen comunista de ese entonces era muy riesgoso lo que él estaba haciendo. Termina yendo a prisión y muriendo ahí en la cárcel junto con su esposa. Sí, la esposa también estuvo presa, acá estábamos leyendo, sí, ella también. 5 meses más tarde de que ella falleciera, él también fallece y deja un mensaje ahí en lo que es la celda. Básicamente de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él muere a causa de su fe. Muy fuerte. No, muy fuerte. Un poco, yo también veía un poco el análisis que vos me comentabas con respecto a esto previamente antes de empezar el programa, y una de las cosas impactantes también que me llamó la atención, que dije, wow, es el tema de la salud, que bueno, él allí estando muy de joven padeciendo aún así de tuberculosis, que a el punto que distinguidos hermanos de Nick estuvo a poco de morir, o sea, sus hermanos allí lo vieron inclusive al borde de la muerte, y ver que la tuberculosis en ese tiempo de seguro no tenía ningún tratamiento, y además de eso es una enfermedad que afecta bien las vías respiratorias inferiores, con nódulos que hacen de que los pulmones no funcionen bien, que exista colapso a nivel de sus vías respiratorias, pero él estaba allí. Y una de las cosas que él comenta, dice, en ese periodo de la enfermedad, Watchman decidió escribir los 3 tomos del hombre espiritual. Y era como tú decías, tomo 1, 2 y 3, pero él estaba allí, ¿no? Padeciendo allí, cargando su cruz, llevando su carga, ¿no? Aún así, allí, a la presencia de Dios para poder hacer todo eso, Fer, porque la verdad que es una enfermedad, ¿no?, muy compleja, ¿no? Y dice, enfrentando muchas dificultades por su deteriorada salud. Cuando terminó, se encomendó al Señor, dispuso a partir de esta tierra, pero a un hermano lo desafió con la palabra, dice. Y ese día se levantó de la cama proclamando: el justo vivirá por fe. Qué tan fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Comenzó de manera muy dificultosa a caminar, quedándose sin aire, pero con la esperanza de que Dios lo sanaría. Y es allí, no solamente tener fe, es también tener certeza, es tener convicción, es creer en realidad el milagro que Dios puede hacer en tu vida, porque algunas veces tenemos allí cerquita el milagro, pero por un poquito de no tener fe, o sea, por algo tan mínimo se desvanece en el ambiente y no permite que entre la sanidad en tu vida. Y él estaba allí, ¿no? No solamente clamando la palabra de que el justo vivirá por fe, sino también creyendo en un Dios que es vivo, en un Dios que da vida y que no da cualquier vida. Inclusive en la segunda parte vamos a estar hablando de lo que en realidad da Dios. Pero qué importante es ver en quién nosotros estamos poniendo la confianza, en quién nosotros estamos poniendo la fe, en quién este hombre que tuvo varias iglesias, cuántas personas le predicó, más de 70.000 personas en todas las iglesias que llegó a tener, y aún así cumplió la gran tarea y la gran labor que le estaba pidiendo y que nos está demandando en este tiempo el Señor. Qué fuerte, este hombre realmente, por lo que veo, estoy leyendo, es muy largo lo que es el informe que tenemos, porque claro, hizo tantas cosas, es un ministerio tan grande, y cómo empezó todo, ¿no? Cómo un Dios tan grande no lo iba a poder sanar, o sea, él no tenía ni idea de lo que iba a pasar después. Es increíble cómo estas cosas pasan solo en las manos de Dios. Realmente no hay otra manera. Y bueno, pero todo esto, como hablábamos, bueno, más adelante vamos a profundizar un poco más, pero él profundizó mucho en lo que es las verdades espirituales. Él profundizó mucho en lo que es realmente lo que Dios tiene que hacer con nosotros, porque somos, se podría decir que inútiles para
para Dios, si no nos dejamos usar por Él, si no dejamos que saque algunas cosas de nosotros, incluso todo, se podría decir que necesita quebrantar todo porque no podemos agradarlo si vivimos en como vivíamos antes de conocerlo, ¿no? Es así, es en realidad, ¿qué testimonio personal estamos dejando de cada uno de nosotros? ¿Qué legado en realidad estamos dejando? Inclusive, ¿qué en realidad... ¿Qué mensaje estás llevando a tu casa, verdad? ¿Qué mensaje estás llevando a tus hijos? ¿Qué mensaje estás llevando a la calle cuando andamos común y corriente? ¿Qué mensaje estás llevando a los lugares de trabajo en donde estás? ¿Qué mensaje en realidad estás predicando? En realidad, Watchman Nee, o sea, ¿cuántos procesos no tuvo que pasar? Aún así, pasar por enfermedades letales, y aún así Dios estuvo allí respaldándolo, ¿no? Y ver en realidad ahí, como lo dice, fue un proceso de pasar por la cruz hasta lograr rendirse completamente. En realidad es lo que quiere el Señor, que nos rendamos completamente a Él. Es como tú decías, que si tenemos algo que sacar, si tenemos algo que exhibir a la luz, que lo saquemos, que exista esa confianza y ese B2B con el Señor, de poder hablar directamente con Él y plantearle cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. En realidad, que sea Él el que guíe tus pensamientos, tu mente, para guiarte, para ser canal de bendición y para ser canal de luz, ¿no? Tal cual, porque podemos ver que en realidad Él pasó por un tiempo donde no obedecía, entendía lo que es el mensaje. Quizás nos pasa a muchos de nosotros eso, nos pasó de entender el mensaje. Él viene, reconoce que Dios es Dios, pero le duraba poco tiempo la determinación que él tenía. Entonces, me imagino que debe haber costado, y él debe haber también pasado justamente estos libros que él tiene y estas prédicas, esta recopilación de material que hay sobre él, es resultado de toda una experiencia que él tuvo que pasar con Dios, que él tuvo que dejar que todo esto que él hoy nos enseña, experimentarlo en carne propia. Y así dice él: muero por mi fe en Cristo. Me imagino que él podría haberse escapado, haberse exiliado, y aún así no, y de eso también se trata la cruz, ¿no? El hecho de sufrir por Cristo. Pero bueno, esto es un testimonio que Dios levanta para mostrar también su poder, ¿no? Pero vamos a profundizar más en el segundo bloque, ¿no? Vamos a estar hablando un poco más a profundidad y yendo a la palabra de Dios. Así que no se vayan, que volvemos. Como las hojas que caen suavemente, déjate caer en los brazos de Dios. 91.5 Zoe Gospel Music, tu compañía en este otoño, llevando consuelo, esperanza y adoración al Creador. Pildoritas y reflexiones. Recibe una dosis de fe, amor y esperanza. CBC La Voz presenta Pildoritas y reflexiones. Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo cariñosísimo. Yo soy Norma Pinzón, dándole la más cordial bienvenida a tu programa Pildoritas y reflexiones. Para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu. Lunes a viernes de 23 a 0. Sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, hora Uruguay. Siempre por Zoe FM. Es una forma legal que permite que dos personas del mismo sexo convivan juntas y tengan casi en su totalidad los mismos derechos que un matrimonio. Mediante esta, la humanidad se está encaminando a tener familias que no podrían biológicamente tener un hijo propio, y probablemente destinando a miles de niños a crecer educados por los principios, ejemplos y forma de vida homosexual. Los resultados están por verse: unión civil o destrucción de la familia. Tú decides. En medio de tantos problemas, surgen preguntas. Hay un lugar de esperanza donde Dios restaura familias, sana corazones y levanta vidas. Misión Vida para las Naciones te abre sus puertas en Avenida 8 de Octubre, 2335, Montevideo, cada domingo a las 10:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde.
Y los martes, un tiempo especial de oración para las mujeres a las 15 horas y reunión de líderes a las 19:30. Dios tiene algo nuevo para vos. Ingresa a www.misionvida.org o escribí al WhatsApp 095-333-330. Misión Vida para las Naciones, un lugar donde juntos alcanzaremos lo imposible. Sintéticas, precisas, prácticas y claras. Así son las noticias en Reporte Zoe. De lunes a viernes, después de Misión Vida, aquí por Zoe. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. 24 horas conectados. Descarga la app de Zoe 91.5 en Play Store. No importa el lugar. Radio siempre con vos. Seguinos en Instagram, @ZoeFM915. Un lugar. Desde la República Oriental del Uruguay, una radio Zoe FM. La radio te ayuda en todo momento y en cada lugar. Donde estés, tienes una compañía fiel. 24 horas. Una comunicación permanente con tu corazón. Tu corazón. Tu corazón.
me das lo mejor. Alabo tu nombre con mi corazón, oh Dios, no fallarás. Te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios, te alabo Dios. Volvimos, audiencia, volvimos de una breve pausa. Vamos a profundizar en este segundo bloque un poco más en lo que veníamos hablando en el primero, pero ahora nos vamos a la palabra de Dios. Tenemos unos versículos para compartir con ustedes, así que prepárense que tenemos alimento espiritual acá de Jesús, que tiene preparada un mensaje para la audiencia. Vamos a estar charlando. Seguro. La palabra que vamos a compartir el día de hoy está centrada en el libro de Romanos, capítulo 1, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, qué importante esto, porque el primer versículo, audiencia, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y nosotros lo que queremos a través de esta palabra es de que ustedes puedan, en vez de leerlo como Pablo, lo lean en primera persona, como que si fueran ustedes, porque no viniste acá al mundo por casualidad, no viniste en realidad por que chocaron dos planetas y justamente caíste acá en el planeta Tierra. No, hermano, viniste por un propósito, fuiste llamado, fuiste escogido, porque así como Dios le prometió y Dios sabía quién en realidad era el apóstol Pablo, Dios sabe quién eres tú, Dios conoce tu corazón, Dios conoce, amados, tus pensamientos, Dios conoce tus acciones, Dios conoce en realidad cada uno de los milisegundos de las 24 horas del día. Y Él nos está llamando en este tiempo no solamente a entender en realidad quién en realidad somos, sino también entender qué es en realidad lo que hay dentro de ti, hermano. Si en realidad hay un espíritu que alumbre luz, que alumbre verdad, que dé vida en realidad, hermano, porque qué importante es tú tener esto dentro de tu corazón para podérselo ofrecer a otro, para poder darle a otros. Hay una palabra que me marqué también, Fernanda, que está en San Juan, y habla básicamente de lo que ofrece al Señor, y está en San Juan 4:13, y dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y esto va muy de la mano con lo que quiero darte a entender, con lo que quiero que se centre de lo que queremos llevarte, y llevarte a un Dios, a un nivel de que conozcas a un Dios verdadero, un Dios que existe, un Dios que te escucha, a un Dios de que, como Él sabía de que Pablo iba a ser un apóstol porque estaba escrito en sus santas escrituras, así Dios también sabe quién en realidad eres tú. No eres desconocido para Dios, no eres desconocida para Dios. Dios te conoce, y te conoce totalmente, conoce tu linaje, así como el Hijo de Dios sabía de que venía del linaje de David según la carne.
también te conoce a ti, conoce a tus padres, conoce a tus familiares, conoce a cada uno de tus seres queridos. O sea, esto no es que de casualidad Dios se acordó de ti, no, Dios ya te conocía. Dios está allí a la puerta, Dios está allí llamándote, Dios está allí esperando de que, audiencia, si en realidad tú quieres abrirle la puerta de tu corazón, simplemente tienes que creer en Él, tienes que hacer la oración de fe, tienes que permitir de que el pecado y todo yugo de esclavitud se pudra en tu vida para que Él empiece a hacer cosas nuevas, para que se empiece a romper todo lo feo, todo lo malo, todo lo podrido, todo lo que básicamente te aparta de Él y pueda nacer alguien nuevo a través de tu vida. Así es, y qué importante prestarle atención a esto. Bueno, en realidad estábamos hablando justamente de que Dios nos da vida espiritual, que no es solo lo que vemos, lo que sentimos con nuestro cuerpo, lo que palpamos, lo que estamos acostumbrados a vivir. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él lo que hace es vivificar nuestro espíritu, darnos vida espiritual. Ahí empezamos a entender todas estas cosas, porque capaz que uno está escuchando y dice, bueno, no, la verdad no lo entiendo, yo antes no lo entendía tampoco, pero es el Espíritu Santo. Dios ya nos escogió desde antes, o sea, en realidad nosotros no lo elegimos a Él nos eligió a nosotros, y estamos destinados y llamados, como decía más abajo del capítulo que estabas leyendo de Romanos, llamados a tener comunión con Jesús, porque es la única manera de que podamos tener vida en abundancia, y qué profundo que es todo esto, ¿no? Poder entenderlo, pero como decíamos, no es por nuestra cuenta tampoco, es Dios que nos revela estas verdades, porque cuántas personas aún no lo entienden o aún no creen o incluso rechazan estas verdades, rechazan el Evangelio porque justamente, no ha sido todavía revelado, ¿no? No, tal cual, y no he visto la gracia de Dios, el favor de Dios. Mirá, todos los días cuando te levantas, cuando respiras, simplemente abre los ojos y te despiertas, allí estás viendo la gracia de Dios, hermanos, porque muchos se acostaron a dormir, muchos están pasando también por algún problema de salud complicado, y capaz no pudieron despertar, pero allí tú despertaste y allí tienes que ser también agradecido. Y no agradecido, no una gratitud de que digas, no, bueno, sí, gracias, no, sino con una gratitud, con una convicción y con una certeza de que realmente Dios fue el que te dio vida, este nuevo día, el día que estamos disfrutando, en el día a día que estamos, de que es su gracia la que tiene que estar saliendo dentro de ti para con otros, hermanos, porque si la gracia de Dios no está en ti, si tú no experimentas y tienes esa iniciativa con el Espíritu Santo de Dios, imagínate tú, hermano, tener la gracia con otro hermano que acá está terrenal. Qué fuerte. Y bueno, como hablábamos hoy de Watchman Nee, en el libro, uno de los libros que tiene, habla que muchas veces el propio impedimento que nosotros podamos ser útiles en Dios y podamos realmente tener una experiencia transformadora, somos nosotros mismos. Justamente habla de que claro, hasta que tu espíritu no sea vivificado y tu naturaleza, tu personalidad, el hombre exterior, lo llama Watchman Nee, no sea quebrantado, no sea roto, transformado por el Espíritu Santo, es difícil que realmente suceda algo. Y quizás estas personas que aún no les ha sido revelado esta verdad o aún no se acercan a Dios, es porque justamente hay muchas cosas que tienen que romperse para que podamos escuchar a Dios y conocerlo y entender todas estas cosas que Él en realidad ya destinó para nosotros. Qué Seguro. Triste, ¿no? Que nos perdamos de todo esto por cosas que están impidiéndolo. No, sin duda, por la desobediencia, por no ser obediente, por no tener fe en realidad, porque Watchman Nee no veía lo que estaba pasando en su problema de salud. Él veía lo que en realidad iba a pasar por causa de lo que ya estaba pasando, pero también veía lo que estaba por venir, lo que estaba por verse fructificado en realidad en el mundo, de que aún ahí estando capaz en alguna sala de algún hospital recibiendo algún
tratamiento o en su casa, internado o algo, él sabía que lo que estaba haciendo era lo que Dios lo estaba enviando a hacer y ahí estaba obedeciendo. Y cuando nosotros no solamente tenemos la gracia, sino también obedecemos, ahí empieza a aumentar la fe dentro de ti, ahí empiezas a tener mucho más certeza. Allí empiezas a ver cómo tú arrebatas allí de ese reino espiritual y lo traes acá al mundo terrenal donde estamos. Porque la palabra de Dios dice de que el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan, hermano. Y Dios en esta tarde, audiencia, te está llamando a ser valiente, a ser desafiante aún así con el Señor en un nuevo nivel de fe, en estar allí al pie firme, en una obediencia, en una santidad, en una comunicación que en realidad dé fruto con el Señor. Porque algunas veces hablamos, conversamos, pero también tenemos que obrar para que eso ocurra, para que eso pase. Y es allí donde el Señor nos pone las estrategias, es allí donde el Señor nos da las ideas para poder seguir expandiendo su reino y llevando la palabra de Dios, hermano. No estamos haciendo un trabajo cualquiera, que no lo veamos porque sea una carga, porque llevar su carga es mucho más ligera, audiencia, de la que Él llevó por cada uno de nosotros. Llevar su carga no pesa absolutamente nada, hermano. Allí en la cruz, el Señor, que no solamente murió por ti, sino también derramó su sangre, llevó a esa cruz todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Dice su palabra de Dios, de que por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados, y aún así debemos de ser con Él agradecidos de lo que hizo con cada uno de nosotros. Agradecidos en realidad por el precio que pagó, que nadie en el mundo lo va a hacer y lo ha hecho, y que es una verdad, Fernanda, que ha durado más de 2000 años. Qué importante que conozcamos a Dios, porque en realidad todo esto, como decíamos, nos es revelado por parte de Dios. No tenemos que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo por nosotros, y todo esto ya está disponible para que podamos experimentarlo, para que podamos tener esa vida que Él nos promete. Y Él nos da la clave de, bueno, esto que decías, de permanecer en Él, nos da la pauta de que si permanecemos en Él, si lo conocemos, este hombre, el ejemplo que estamos tomando hoy de Watchman Nee, es una persona que se llenó de la palabra de Dios. Porque también, como muchos de nosotros, él experimentó incredulidad, a él le costó, fue un proceso que muchos hoy estamos viviendo. El proceso de que Dios pueda hacer con nosotros, hacer con nuestras vidas lo que Él tiene destinado para hacer. Y la manera es esa, acercarnos a Dios confiadamente, con fe, porque si no es imposible agradar a Dios. Sino el que se acerca a Dios es necesario que le crea, que le hay, para poder conocerlo, porque si no es difícil, y cuánto lo vemos, ¿no?, en el mundo todo el tiempo, el resultado de esa desobediencia, de esa vida lejos de Dios, todo lo que estamos viendo, escuchando en las noticias, en el día a día, cuánto dolor, cuán difícil es mucho más difícil, como vos decís, vivir fuera del propósito de Dios, que en realidad dejar que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiere. Y que en realidad, como lo decías vos, que en realidad le estamos dando también, y qué es lo que estamos consumiendo, porque es ahí donde quisiera centrar el segundo versículo, porque dice el Señor en el versículo 14, más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva que saltará por la vida eterna. Y eso representa en realidad que en realidad estamos comiendo, que en realidad estamos consumiendo, con qué nos estamos alimentando, qué estamos viendo, qué agua estamos tomando, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Qué estás tomando? Agua, refresco, Gatorade. Audiencia, coméntenos qué están tomando ustedes. Pero acá le queremos decir de parte de Dios de que si tomas el agua en realidad que te da el Señor, va a saltar dentro de ti algo muy importante que se llama vida eterna. ¿Y qué te quiero decir con esto? Y esto, básicamente, este versículo parte de un diálogo de Jesús, en realidad, allí con esa mujer samaritana, ¿no?, que estaba, y dice el 10, respondió Jesús, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Qué tan fuerte, ¿no? Y ahí estaba Watchman Nee predicándole a lo que eran
del lado de la derecha y del lado de la izquierda, ¿no? Aún así, en el medio del comunismo, aún en el medio de la persecución, estaba allí predicándole y que haciendo de que más de 70,000 personas conocieran la palabra de Dios. No hizo excepción de persona. Estaba allí a la vanguardia de lo que Dios le estaba enviando a hacer, que era predicar la palabra. Y dice el 11, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con quién sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Qué tan fuerte esto, porque el samaritano era personas que básicamente no creían en realmente la fe cristiana, ¿no? Y el estar allí face to face con el Señor, el estar allí cara a cara con el Señor y no poderlo conocer, no poderlo identificar, es tan fuerte, porque básicamente así como muchos aceptaron en el Señor mientras predicamos, vimos personas también que están heridas, que están ofendidas, que creen que se la saben todas, ¿viste? Que no permitieron ni siquiera que le habláramos de la verdad, que permitieran que aún así le diéramos de beber un agua que quitara toda sed y que iba a ser una semilla que simplemente queríamos que a través de una oración se plantara en el corazón de cada una de esas personas, y creyendo en la fe de Jesús, de que es Jesús el que va a dar el fruto, de que es Jesús el que los va a fructificar, el que los va a hacer salir adelante, ¿no? De ver cómo esta mujer samaritana enfrentarse y verse cara a cara con Jesús es ver en realidad, Fernanda, identificarmente es de qué lado en realidad estamos parados, ¿no? Sí, tal cual. Y qué tan cerca que está la salvación, ¿no? Y cómo cuesta a veces hablarle a alguien y que la persona no quiere saber nada, si supiera lo que le estamos ofreciendo, ¿no? Bueno, después se dan cuenta y te dicen, gracias por insistirme, o gracias por hablarme igual, porque realmente, claro, hay tantas aguas. Ahora que hablamos del agua de vida eterna, hay muchas aguas, pero todas vuelven a darnos sed. Esto es lo que aprendemos de este versículo, y qué importante, qué valiosa que es la vida espiritual, el reino de Dios. Pero bueno, estamos para eso. Espero que alguien de los que está del otro lado esté siendo tocado. Quizás es la primera vez que escuchás de esto, y bueno, te invitamos a que investigues, a que quieras conocer a Dios, a que busques en su palabra, porque ahí está todo en la Biblia, ¿no? Es como, Dios nos dejó la puerta abierta, básicamente está todo acá, solo que a veces no queremos acercarnos, o como hablábamos, cuesta porque el mundo está, como vos decís, una vez que desobedecemos, que no escuchamos, que no queremos saber nada, nos vamos como endureciendo y no queremos recibir esto que Dios tiene para darnos, para nosotros, que está todo el tiempo ahí, en realidad, hablando, escuchándonos, y nosotros lo ignoramos, lo rechazamos, ¿no? No, sin duda, o sea, qué lástima con estas personas que se rehúsan en creer que básicamente van a salir de situaciones complejas que están pasando por algún momento en su vida, y de seguro tienen problemas en su familia, porque así como nosotros también, no es que estamos exentos porque somos cristianos, no tenemos problemas también, pero nos acompañamos con el Señor, y si el Señor acompañó a muchos de los que están acá en la Biblia, en la palabra de Dios, en batallas y en guerras, y le dio la victoria, hermano, ¿crees que Dios no va a estar contigo para darte las estrategias para que tú salgas adelante de lo que estés atravesando? En realidad, tienes que tener certeza de que si crees en Él, en el Hijo de Dios, de que Él está dentro de ti, y de que cuando hablas, cuando conversas, cuando estás allí en intimidad con Él, hermano, Él te escucha. O sea, Él está allí, así como estuvo con la mujer samaritana, Él también está con nosotros. O sea, cuando hablamos, nos podemos comunicar, podemos declarar con nuestra boca, podemos hablar y tener una comunicación fluida con el Señor, y es algo
que da gratitud, que da gracias y que solamente Dios puede hacerlo. Él es Dios sobre todas las cosas, hermano. No creas que sea cual sea tu problema, sea cual sea tu situación, sea cual sea lo que tú estás pasando, lo pongas mucho más grande que Dios. Dios venció la muerte, hermano. Dios resucitó. Y Dios de seguro es mucho más grande de lo que tú estás afrontando en este momento. Y yo lo creo de que si tú permites de que Él entre en tu vida, Él esté en tu vida, obrando, Él lo va a hacer. Simplemente obedecerlo, porque algunas veces queremos entender a Dios y a Dios no hay que entenderlo. Simplemente hay es que obedecerlo. Obedecer. La palabra obediencia de seguro trae muchos más frutos que el estar queriendo entender a alguien, ¿no? Tal cual, la verdad que sí, creerle, ¿no? Porque en realidad es como, bueno, ya está. Él está ahí, está disponible para nosotros y nos ofrece algo mucho más grande de lo que hemos experimentado antes de conocerlo a Él. Realmente las respuestas están acá. ¿Cuántas veces ayer decía, cuántas cosas todavía? Bueno, en mi caso, ¿no? Hay quienes ya están muy entendidos en lo que es la palabra, pero en mi caso, ¿cuántas cosas todavía no conozco? ¿Cuántas cosas todavía? Porque Dios está todo el tiempo revelándonos cosas, ¿no? Y bueno, en sus parábolas, hay muchos mensajes que están acá que Él dejó para los que quieren entenderlo, para los que quieren conocerlo, y cuántas veces estamos preocupados o informándonos de otras cosas o consumiendo otro contenido, siendo que tenemos cuánto contenido todavía por aprender en la palabra. Yo digo, cuánto tiempo cuánta agua que beber, en el teléfono, claro, cuánto tiempo en Instagram mirando cosas, o a veces, claro, estamos rodeados de distracciones y eso es lo que impide muchas veces el que conozcamos, el que crezcamos en la vida espiritual, porque justamente, bueno, hoy nos enfocamos en este tema, en lo que es la vida espiritual, en lo que es esa dimensión, ¿no? Que no está en lo que es la comida, la bebida, el cuerpo, el vestido, sino que está en la dimensión de Dios, que es el espíritu, porque Él habita, Él es espíritu. Entonces no lo podemos buscar en cosas materiales, sino en oración, en adoración, en contenido que lo glorifique a Él, pero por sobre todas las cosas en la palabra, ¿no? Es seguro. Así que bueno, audiencia, espero les haya gustado este programa. Hemos llegado al final. No sé si quieres decirle algo a la audiencia, Fer. Bueno, les mandamos un saludo a Sofi, que hoy siempre está con nosotros los jueves, pero justo hoy no pudo venir, así que le mandamos un saludo, que pueda descansar, que pueda recuperarse, que estuvo un poco complicada de la garganta. Así que bueno, un saludito ahí a todo el hogar de Tres Cruces. Bueno, así que muchísimas gracias y lo dejamos acá en Estación de Fe con mucha más programación que ya tienen preparada. Hace mucho tiempo que esto comenzó. En el inicio le dimos con todo. Siempre diferente así permaneció. 20 años después seguimos a tu modo. Pasan los años no hay comparación. Y seguimos camino a la meta. Mi respaldo sigue siendo Dios.